Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren con bien. Soy Saúl y quiero darles la más cordial bienvenida a un episodio más de su canal Clásica Historia. En unos videos anteriores vimos la vida de Benito Juárez, la biografía oficial que cuenta la historia de este prócer de la historia de México, pero también en otro video vimos algunas anécdotas y curiosidades de la vida de Benito Juárez que difícilmente se conocen porque no se enseñan en las escuelas. Solo consultando algunas fuentes seglares llegamos a conocer estas anécdotas de Benito Juárez. Y dado que Benito Juárez hizo muchas cosas, no nos fue posible abarcar en el video anterior todas las anécdotas y cosas curiosas de la vida de Benito Juárez. Así que en esta ocasión vamos a centrarnos en otra parte, sería la segunda parte de las curiosidades y anécdotas de Don Benito Juárez. Espero que, al igual que lo fueron los otros dos videos sobre este personaje, les guste el contenido que van a presenciar en esta ocasión. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida a este capítulo más de su canal Clásica Historia. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Benito Juárez y el registro civil. Muy pocos saben que el registro civil, como hoy lo conocemos, se lo debemos a esta iniciativa que don Benito Juárez promulgó el 28 de julio del año 1859. De hecho, tiempo antes, el 27 de enero del año 1857, Benito Juárez, junto con otras leyes, promulga la conocida ley como Ley Orgánica del Registro Civil. ¿Por qué es importante esta ley? Bueno, antes de que se promulgara esta ley, los nacimientos, las bodas, incluso hasta las defunciones, solo eran registradas mediante la iglesia. Por ejemplo, no existían las actas de nacimiento, sino las fe de bautizos, ¿verdad? También las bodas que se celebraban tenían que ser forzosamente en una iglesia católica, y si una persona que fallecía quería tener derecho a ser sepultado, tenía que pagar cierta cantidad a la iglesia para que en algún patio cercano a alguna catedral tuviera un lugar en donde sus restos descansaran. Por esta razón, a los cementerios se les conocía como camposantos, porque la iglesia administraba las tumbas de las personas que deseaban ser enterradas. Así que, al ver esta situación, Benito Juárez, mediante esta ley, estipuló que ahora el Estado sería el centro del otorgamiento y del control de los registros de la población. Se estableció, de hecho, que un juez del Estado civil registrara ahora los nacimientos sin necesidad de una fe de bautizo, también los matrimonios, aunque estos no se llevaran a cabo en una ceremonia en una iglesia católica, y también registrar las defunciones, dando ahora prioridad a que las personas tuvieran el derecho de enterrar a todos sus seres queridos que habían fallecido en los famosos panteones civiles. Se les quitó el derecho de enterrar a las personas en las catedrales y ahora estos panteones pasaban a formar parte de las propiedades del Estado y cualquier persona civil podía enterrar sin necesidad de pagar algo a la iglesia a su ser querido. Estas leyes a lo largo de la historia han sufrido leves modificaciones. No obstante, prácticamente la esencia que conocemos el día de hoy ha permanecido intacta y hasta en nuestros días siguen regulando los registros de la población actual. ¿Conocías esto? ¿Conocías este dato sobre que Benito Juárez había dado iniciativa a lo que conocemos hoy como el registro civil? Bueno, si es así, déjanoslo saber en los comentarios para que conozcamos más acerca de la opinión que tú tengas sobre este evento histórico. Juárez y el casamiento de Porfirio Díaz. Como habíamos mencionado hace un momento, Juárez instauró la ley orgánica del registro civil, y esta ley tenía algunos requisitos
estipulaba algunos requisitos que tenían que cumplir aquellas parejas que deseaban tener un matrimonio oficial ante la ley. Por ejemplo, algunos de los requisitos principales eran que se iban a quitar las costumbres de que la gente formara matrimonios con familiares consanguíneos. Y es que anteriormente era muy común que tal vez dos primos se casaran y la ley, pues dado que no existía, pues no impedía que esto se llevara a cabo. No obstante, mediante esta regulación del registro civil, personas consanguíneas no tenían la oportunidad de casarse, no podían ser registrados legalmente como un matrimonio. No obstante, Porfirio Díaz, antes de ser presidente, solicitó directamente a Benito Juárez que se le hiciera una excepción a él. ¿Por qué razón? Bueno, porque Porfirio Díaz tenía las intenciones de casarse con su propia sobrina, Delfina Ortega Díaz, la cual era hija de la hermana carnal de Porfirio, Victoria Manuela Josefa Díaz. Porfirio Díaz era 15 años mayor que Delfina. De hecho, él la conoció cuando su hermana la dio a luz. Y a lo largo del tiempo él se enamoró de ella y le propuso matrimonio. Y dado a que Benito Juárez conocía a Porfirio Díaz de tiempo atrás, y dada la reputación heroica que Porfirio Díaz había adquirido por haber participado en algunas campañas militares, Benito Juárez hizo posible que se efectuara su boda civil. Aprobó el hecho de que Porfirio Díaz pudiera casarse con su sobrina Delfina Ortega, y todo esto en el año 1867. ¿Conocías este detalle? ¿Conocías que Porfirio Díaz se había casado con su propia sobrina y que Benito Juárez accedió a que el registro civil registrara este matrimonio? Un dato muy interesante, ¿no es cierto?, que forma parte de las curiosidades de Benito Juárez. Juárez, maestro de Porfirio Díaz. Al igual que en el caso de Benito Juárez, en donde él tuvo que estudiar en un seminario, Porfirio Díaz también ingresó al Seminario Tridentino de Oaxaca en el año 1843, y todo esto por la recomendación de su padrino, el sacerdote José Agustín Domínguez. Fue allí donde aprendió, al igual que Juárez, latín y también teología. Mientras Porfirio Díaz daba clases de latín a Guadalupe Pérez, hijo del licenciado Marcos Pérez, quien tenía una fuerte relación con Benito Juárez, en cierta ocasión, el licenciado invita a Díaz a asistir a una entrega de premios en el Colegio Liberal. Cuando estuvo en ese evento, vio a Benito Juárez y los ideales liberales que tanto él como otros hombres poseían. Fue tras ese evento y tras conocer personalmente a Benito Juárez que Porfirio Díaz decide abandonar el seminario e ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y estudiar la carrera de Derecho. Fue allí donde Benito Juárez se convierte en su profesor. Y en esa misma aula en la que compartían Benito Juárez como maestro y Porfirio Díaz como alumno, Porfirio Díaz comprendió bien los ideales liberales de Benito Juárez, lo cual lo unirían a él de cierta manera, ya que después de haber sido su profesor, después Juárez se convirtió en su gobernador, al ser el gobernador del estado de Oaxaca, y posteriormente Benito Juárez llegó a ser el jefe de Porfirio Díaz durante la Guerra de Reforma. Y cuando Benito Juárez llega a la presidencia, llegó a ser el presidente de Porfirio Díaz durante la Guerra de la Intervención Francesa. No obstante, aunque Porfirio Díaz admiraba mucho a Benito Juárez, el deseo que él tenía de llegar a ser también presidente de la República hizo que las ideas de Benito Juárez y las del propio Porfirio Díaz se contrapuntearan hasta el grado
de que Porfirio Díaz se convirtiera en opositor a Benito Juárez. ¿Conocías este dato? ¿Sabías tú que Benito Juárez y Porfirio Díaz compartieron el mismo salón de clases? Bueno, una interesante anécdota, ¿verdad?, que es muy importante conocer para conocer los antecedentes de dichos personajes. Benito Juárez y el Tesoro Nacional. Durante la intervención francesa y la caída de la ciudad de Puebla, Benito Juárez decidió trasladar el gobierno al interior del país, primero a San Luis Potosí, luego a Saltillo y Monterrey, para después huir hacia Chihuahua. Cuando huía, siempre llevaba el tesoro de la nación. Pero, ¿qué era este tesoro? ¿Serían acaso joyas, dinero, monedas de oro, lingotes de oro o diamantes? Bueno, la palabra tesoro es lo que transmite, ¿verdad? No obstante, este tesoro era muy diferente. Se trataba del Archivo Nacional con los documentos más valiosos de México, como por ejemplo, el Acta de la Independencia. Todo este archivo era llevado en 11 carretas, por lo cual era muy incómodo para los que viajaban con Benito Juárez siempre tener que llevar consigo estas 11 carretas que llevaban los documentos de la nación. Es por eso que, tras llegar al estado de Coahuila, en un poblado llamado como El Gatuño, que actualmente es Congregación Hidalgo, municipio de Matamoros de la Laguna, Benito Juárez, preocupado por el archivo, le preguntó al coronel Jesús González Herrera: ¿cree usted que aún puede encontrar hombres a quienes nada importe la vida cuando la patria les reclame? Bueno, González Herrera le contestó: señor presidente, entre nosotros hay varios. Benito Juárez le dijo: quiero solo a una persona, porque la misión que quiero encomendarle es más preciada que mi propia vida. Por lo cual, González Herrera trajo ante el presidente a un hombre llamado Juan de la Cruz Borrego, a quien Juárez le dijo: la misión que quiero encomendarle no es solamente delicada, quizás incluso signifique para usted la muerte. Ante lo cual, de la Cruz Borrego dijo: yo me daría la muerte primero antes de traicionar a mi patria. Una vez convencido Benito Juárez de la lealtad de este hombre, procedió a marcharse rumbo a Chihuahua. Por tal razón, de la Cruz Borrego empezó a seleccionar a hombres de su confianza, quienes trasladaron todos los documentos, el tesoro de la nación, a un arroyo llamado como el Jabalí. Pero recordaron que en ese mes, el mes de septiembre, llegaban las crecientes del arroyo y que el agua podría dañar los documentos. Vicente Ramírez, que era uno de los hombres que cuidaba también este archivo, propuso llevar el tesoro desde ese arroyo a la Cueva del Tabaco, que anteriormente había sido usada como guardia de contrabandistas. Representó una gran dificultad trasladar estos documentos desde el arroyo hacia la Cueva del Tabaco, ya que hay una distancia de 10 kilómetros y, dado que eran 11 carretas, nos imaginamos el gran trabajo y esfuerzo que significó trasladar estos documentos. Una vez que se guardaron los documentos, se montó una guardia. Había personas que cuidaban día y noche la entrada a esa cueva para resguardar el tesoro de la nación. No obstante, hubo traidores que le comentaron al ejército francés sobre la existencia de un tesoro que había sido guardado en esa localidad. Por tal razón, el ejército francés llegó a esos rumbos buscando dicho tesoro. Y fue en ese momento donde empezó la barbarie, ya que muchos de los custodios
fueron torturados para que indicaran dónde se encontraba el tesoro. Algunos fueron brutalmente golpeados, y a uno, llamado Marino Ortiz, antes de colgarlo, le quitaron la piel de las plantas de los pies y lo obligaron a caminar sobre brasas ardientes. Al no revelar ninguna información, le quemaron la parte baja del vientre con brasas ardientes. Pero aún así, este hombre no dijo nada. Por último, fue colgado de un árbol y murió sin revelar nada del secreto del tesoro de la nación. Aunque muchos hombres perdieron la vida al ser torturados por el ejército francés, los franceses nunca supieron dónde se encontraba el tesoro de la nación. Por tal razón, después de que se concretó el triunfo de la República y después de que Benito Juárez regresó a esa localidad, los documentos fueron entregados a las personas que trabajaban para el gobierno de Benito Juárez, en un lugar llamada La Punta. Y como premio a la lealtad y confianza que estos hombres tuvieron al resguardar el tesoro de la nación, Juárez, al no tener dinero, les regaló fotos de él mismo para que ellos las pudieran conservar. De hecho, actualmente en esa localidad existen muchos de estos retratos de Benito Juárez en todavía algunos lugares en donde se conservan con gran aprecio. ¿Conocías tú estos detalles? ¿Sabías tú que era conocido el Archivo de la Nación como el Tesoro de la Nación? Interesantes datos que también nos ayudan a comprender la avaricia de mucha gente de conocer cuál era ese tesoro y los límites a los que llegaron para conseguir información que los llevara a conseguir dicho tesoro. Benito Juárez y su frase más conocida. La frase más conocida que proclamó Benito Juárez y por la cual se le conoce es la frase: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase fue emitida el 15 de julio de 1867 en el Palacio Nacional. No obstante, los retractores de Benito Juárez creen que esta frase fue un plagio por parte de Benito Juárez y que fue copiada de un texto del filósofo alemán Immanuel Kant, quien en su texto La Paz Perpetua menciona lo siguiente: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. ¿Te suenan similares las dos expresiones, tanto la de Benito Juárez como la de este escritor alemán? Francamente, a muchos no nos parece, pero pudiera ser que probablemente Benito Juárez se inspirara en frases de este filósofo. ¿Sabías estos detalles? ¿Sabías estas opiniones de retractores sobre la frase más conocida de Benito Juárez? Si es así, te invito a que nos dejes tu opinión en la barra de comentarios. El carruaje de Benito Juárez. Muchas de las veces en las que Benito Juárez se trasladó de un lugar a otro, pero especialmente durante la Ciudad de México, durante su estancia allí, Benito Juárez ocupó un carruaje de marca Studebaker, el cual actualmente se encuentra en el área dedicada al siglo XIX del Museo Nacional de Historia Mexicana, que se encuentra en el Castillo de Chapultepec. Este carruaje fue donado al INA o Instituto Nacional de Antropología e Historia por la familia Calderón Morguerza, la cual lo conservó en su estado que ahora podemos observar en el Castillo de Chapultepec. ¿Conocías todos estos detalles?
Probablemente no, o tal vez conocías a algunos de una manera sencilla o simple. ¿No es cierto que conocerlos nos ayuda a conocer un poco más la personalidad de este personaje histórico, Benito Juárez? Es cierto que muchas personas conocen algunas otras anécdotas de la vida de Benito Juárez, pero algunas no son seglarmente reconocidas, algunas solo son fantasías o leyendas de actos que hizo Benito Juárez. No obstante, el conocer algunos de estos acontecimientos nos ayudan a enriquecer la opinión y conocimiento que tenemos de este prócer de la historia. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que este video haya sido de su agrado y bueno, si así lo fue, les pido por favor que puedan compartirlo con otras personas, con amigos, familiares, personas que ustedes sepan que les gusta la historia de México. Y bueno, si tienen alguna sugerencia sobre algún tema que quisieran que se abordara en este canal sobre la historia de México, también me lo pueden hacer llegar por medio de sus comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Te invito, antes de terminar este video, a que te suscribas a mi canal, a que le des like y que también actives la campanita de las notificaciones para que una vez que suba nuevo contenido te avise y seas de los primeros en poder observar dicho contenido. Ha sido un placer el poder estar con ustedes mediante este video. Espero que lo disfruten y bueno, espero que se encuentren con bien. Saludos y nos vemos en una próxima clásica historia.